Muy buenos días, cronistas, bienvenidos y bienvenidas una nueva mañana de domingo más aquí a la nuestra canal de YouTube asturiana y familiar Crónicas de Asturias. El vídeo de Güey va a ser grabado en lengua asturiana debido precisamente a esa cercanía del Día de la Lengua Materna, del cual también tenemos un vídeo aquí en nuestra canal de YouTube que vos deseamos per aquí arriba por si queréis echarle una huellada, ¿no? A raíz de un comentario puesto en ese vídeo, si no me acuerdo mal, por parte de un suscriptor de la nuestra canal, vamos a hacer un vídeo per especial y per entretenido sobre formas que tenemos de saludar aquí en Asturias en lengua asturiana, lógicamente, en castellán todos les conocemos. De algunas son comunes y de algunas otras camuden un poquillín la so forma. Esto hacemoslo también para promocionar una vegada más el nuestro curso de asturiano online que estos días está albergando a nuevos alumnos y alumnes que quieren entamar a aprender desde cero o mejorar el so nivel de lengua asturiana en cualesquier ámbito, ya sea para el profesorado o simplemente para gente interesado que quiere hacer la certificación o cualesquier título. Este curso vos vale, ¿no? Vos deseamos el enlace de los nuestros enlaces, nunca mejor dicho, pero aquí en baixo na descripción del vídeo. Pero ahora vamos a entamar, porque este non lle un vídeo sobre el nuestro curso, sino, bueno, simplemente ese apunte por si queréis pasaros per allí. Formas de saludar en asturiano. La primera de todas es el típico hola, ¿no? Que todo el mundo sabe decir porque lle común col castellán. El número 2 podría ser para decir buenos días o buenas tardes o buenas noches, pues estas tres formas que vos acabo de decir que sustituirían a buenos días, buenas tardes y buenas noches. También podemos decir simplemente bones, que sería de algo así como buenas, ¿no? Para saludar si queremos hacer ese hola más asturiano en tabía. De algunas otras expresiones idiomáticas para, por ejemplo, falar con collacios sería calla la boca, sí o, ¿qué tal, home? ¿Cuánta ya? O ¿cómo te va? ¿Qué tal te va? Cosas así que bueno, podrían tener también relación col castellán. Para referirnos en chigre, vocabulario típico del chigre y que vos puede sofitar si de algún día vais a un chigre y queréis falar un asturiano correcto y normalizado, un asturiano. Vamos a ver de algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero de ellos sería hola, podría ponerme, o buenes, bones, podría ponerme bones, quería, a ver, ponme una cerveza, una botella de agua, una botella de sidra, un café con leche, aguardiente, oruxu, cóbrame o cobra de aquí. Y cuánto lle, por ejemplo, para pedir la cuenta, ¿no? Podrían ser varios ejemplos que vos podrían sacar de un apuro si queréis dirigivos al camarero en asturiano, en un asturiano correcto, pero bueno, también podéis hacerlo en castellano porque el chigre no lle ningún lugar excluyente. Y además, reiteramos nuevamente la importancia de no falar en asturiano solamente en chigre. Si queremos falar en asturiano podemos hacerlo en cualesquier ámbito, no solamente con la familia, con los collacios o en chigre, sino también para dirigirnos a la administración pública, que recordamos que puede hacerse, o para presentar escritos, y una lengua más. También tiene esas variedades formales que explicamos, por ejemplo, en el curso asturiano, o seguramente también faigamos per aquí un vídeo de, palabras, expresiones formales para dirigirse, por ejemplo, a la administración pública en asturiano, ¿no? Y no solamente falar en lengua en chigre. Expresiones para pedir ayuda o sofitu en asturiano. De algunos ejemplos podrían ser, que tengo aquí apuntados. ¿Podríais echarme una mano o un gabitu? Que ya es sinónimo de eso, ayudar, sofitar, etcétera, etcétera. ¿Podríais ayudarme? ¿Ayúdesme? Serían de algunos ejemplos, ¿no? Y luego, para agradecer cosas, podríamos tener ejemplos como muchas gracias, está bien, presta, muy bien, de nada, muchas veces o muchas vegaes, etcétera, etcétera. Por último, para despedirnos de un collacio, de nuestro jefe, de nuestro profesor o profesora, de lo que sea. Podríamos decir, la versión más castellana, hasta llueu, no poner lluegu, o luego, no, llueu. Hasta llueu, tallueu, o la versión más cariñosa, tallueín, que lle la nuestra, bueno, forma más típica, que yo creo que conoce más gente y eso, la más cariñosa. Hasta mañana o ta mañana, o hasta dentro de una semana, ta dentro de una semana,
dalgunes destes variedades, non? Vémonos ta outra. Exemplos asina, espero non escaecer ninguno. Bueno, adiós, el típico adiós en castellán, que también dice, ala, alón, que son sinónimos, dalgunos exemplos asina. Y bueno, cronistes, pues muchas gracias por vernos hasta aquí, hasta el final de este vídeo, que lle el primero de dos que vamos a hacer. Este va a ser el capítulo número 1. La semana que viene, el domingo de la semana que viene, vamos a publicar un vídeo que va a falar sobre conectores de discurso. No obstante, si sabes de alguna otra expresión asturiana para entamar una conversación o para falar con los dos collacios o, bueno, simplemente falar con alguien, conectores de discurso o lo que sea, pues desánoslos per aquí, per los comentarios, siempre y cuando sean formes, bueno, normalizaes o que sirvan a la gente para poder entamar una conversación o, bueno, cualquier situación. Si lle una variedad del to pueblo, indícalo entre paréntesis para no confundir a la gente. También lle bienvenida esa opción, ¿no? Además, podrían salir en el vídeo de la semana que viene y podemos integrarlos en el curso de asturiano online que promocionamos ya en el caso de que tean reconocidos por la Academia de la Lengua Asturiana. Vémonos el domingo que viene, como siempre, cronistes, a las 12 de la mañana aquí, en Crónicas de Asturias. No escaezas suscribirte al canal y activar la campanina de las notificaciones, compartir este vídeo con todos vuestros collacios, collacies, familiares, etcétera, etcétera. Deseanos el vuestro like, un beso y vémonos.